Como podrán notar, este video es diferente al resto, porque a partir de hoy le decimos adiós al loquendo. Ahora todos los videos serán con nuestras voces. Y es que hace poco salieron los nominados a los Oscar, y aunque sabemos que no son de fiar, es un buen pretexto para andar de cinéfilo mamador y ver nuevamente las películas. Es por eso mismo que hoy les queremos contar una trama así pero de las GOTS, situada en algún frío lugar de Francia. La novelista Sandra Boiter vive junto a su esposo Samuel Maleski y su hijo Daniel. Un día es entrevistada por un estudiante que aparentemente quería ayudar para terminar su tesis, pero su esposo comienza a hacer ruido con su música y nomás no las deja conversar a gusto, por lo que deciden pasar su plática para otro día. Un par de horas más tarde, Daniel halla el cuerpo de su padre tirado en la nieve y con una herida en la cabeza. ¿Fue asesinado o él mismo se suicidó? Pues acompáñanos a averiguarlo. La muerte del señor Maleski deja muchas dudas en el aire, pues la autopsia revela que la herida en la cabeza habría sido causada antes de que éste siquiera cayera al suelo, por lo que ahora su ex esposa Sandra pasa a ser la principal sospechosa sobre la muerte de su marido. Al enterarse de eso, llama a un viejo amigo llamado Vincent para que lleve su caso y evite ir a prisión. Es así como Vincent comienza a interrogar a Sandra para armar sus argumentos. Sin embargo, este se percata de que Sandra tiene un moretón en el brazo. Esta se excusa diciendo que fue un accidente al golpearse con la mesa de la cocina. Vincent insiste en que su mejor defensa es decir que se trató de un suicidio, pues el escenario no se presta para pensar que se trató de una simple caída. Más adelante, Daniel es entrevistado por la policía. Este cuenta que antes de salir de su casa escuchó a sus padres tener una plática muy tranquila, pero al recrear la escena se dan cuenta de que por el volumen de la música Daniel no habría podido escuchar a sus padres a menos que estuvieran gritando. Pero el niño cambia la versión de la historia, pues en un principio dijo estar afuera y después estar adentro, argumentando que simplemente se confundió. La cosa se empieza a poner cada vez más complicada, pues en medio de la investigación sale a la luz un audio de una discusión entre Sandra y su esposo el día antes de su muerte. Esto porque Samuel grababa momentos de su vida para un nuevo proyecto literario, por lo que la situación cada vez se presta más para pensar que se trató de un asesinato. Un año después, el juicio da inicio. La fiscalía presenta argumentos sólidos para señalar de que Sandra es culpable, en donde se dice que las salpicaduras de sangre pudieron haber caído antes de que el señor Maleski, por lo que se pudo haber tratado de un ataque con un cuchillo. Pero dada la altura y el peso de Samuel, esto no parece ser posible, además de que no se encontró ningún cuchillo en la casa. Pero la defensa argumenta que para que esto se pudiera haber llevado a cabo, el señor Maleski debía haber estado demasiado inclinado para que las salpicaduras de sangre llegaran al lugar donde se encontraron. Es ahí donde Sandra revela que su esposo intentó suicidarse 6 meses antes. Esto a la fiscalía le parece sospechoso, pues dicho argumento no había sido revelado hasta ese momento. Sandra dice que aquel día su esposo había vomitado y que en su vómito había pastillas que se estaban disolviendo, pero que después de ese episodio Samuel no quiso hablar de eso. En ese momento, el psiquiatra de Samuel sale a contradecir a Sandra, pues explica que él no presentaba ningún tipo de pensamiento suicida, pero Sandra revela que Samuel vivía en una depresión tras haber provocado un accidente a su hijo que casi lo deja ciego. Esto tras haberse quedado en su casa intentando escribir, argumentando que desde entonces vivía con la culpa. El fiscal usa este mismo argumento y consigue que Sandra admite que le tenía resentimiento a su esposo, pues ella lo culpaba por el accidente de su hijo, ya que estaba bajo su responsabilidad, obligándolo incluso a dejar de escribir. Tras el término de la sesión, Sandra habla con Daniel diciendo que ella no es un monstruo y que amaba a su esposo pese a sus problemas. Las cosas dan un giro cuando el audio de Samuel con Sandra sale a la luz y este es expuesto frente a la corte. En dicho audio se escucha a Samuel y a Sandra discutiendo. Samuel le recrimina que plagió un libro que él estaba escribiendo, además de su infidelidad unos meses atrás. Sandra se defiende diciendo que solo se estaba victimizando. La discusión se intensifica hasta el punto que Sandra lo golpea. Es ahí donde el fiscal aprovecha para decirle que mintió acerca de los moretones en su brazo. Y es que si se acuerdan, ella mintió diciendo que fue por golpearse en la cocina. Sandra admite haber mentido, pero solo porque tiene miedo de que si lo mencionaba se convirtiera en sospechosa. Luego explica los golpes a Samuel, diciendo que cuando lo abofeteó, él agarró del brazo forcejeándola. También explica las infidelidades, y es que ella había engañado a Samuel unos meses atrás, pero había sido con una chica, pues ella era bisexual, pero diciendo que su esposo lo sabía, pues ella misma se lo contaba, aunque en el último año no se lo había contado, porque pensaba que eso lo podría hacer sentir mal. Samuel también la acusó de haberle plagiado una de sus obras. Sandra se excusa diciendo que ella cuando lo leyó quedó fascinada y se lo dijo, pero Samuel abandonó la idea, por eso Sandra decidió usarla para su propio libro, diciendo que él estaba de acuerdo, ya que su historia se desarrollaba en 300 páginas y la de Samuel solo en 27. Pero esto se contradice en el audio, ya que Samuel se escuchaba muy molesto por esta misma situación y decidió retomar el control de su vida, por lo que una persona con tanta seguridad no se suicidaría de la noche a la mañana. Vincent sale a la defensa mencionando que Samuel había enviado varios correos a su editor para publicar su libro, pero que este nunca respondió,
Sumando a esto estaba la culpa por el accidente de su hijo y el éxito de su esposa donde él había fracasado, mencionando que la seguridad por retomar su vida más bien era una desesperación antes de rendirse. La sesión finaliza, pero la jueza llama nuevamente a Daniel para que declare el día lunes, pero para que nadie influya en su testimonio, quedará al cuidado de una persona de la fiscalía todo el fin de semana. Al regresar a casa, Daniel dice querer estar solo, pues después de la sesión queda enojado con su madre por sus aventuras y mencionar que su padre era un fracasado, por lo que prácticamente corre a su madre de su casa. Más adelante, mientras no lo veían, agarra un par de aspirinas para meterlas en el plato de su perro y hacer que éste se las coma, pero este reacciona mal y casi se nos va con Maradona. Pero afortunadamente logran hacer que vomite haciendo que beba agua con sal. Cuando el perro se siente mejor, Daniel le explica que él no sabía que su padre se había intentado suicidar. Pero cuando su madre mencionó lo de las aspirinas, recordó que una mañana encontró a su perro tirado y que olía a vómito, pero pensó que este tenía una infección y por eso se sentía mal, por lo que volvió a hacer el experimento con las aspirinas y menciona que todo sucedió exactamente igual. El día que llaman a Daniel para que testifique, dice que la vez que llevaron a su perro al veterinario, su padre estaba muy callado, algo que no era normal en él, pero después de un rato comenzó a hablar del perro, diciendo que era normal que se enfermara e incluso que se muriera, pero que debería de estar preparado ya que cuando le toque irse se irá, pero tendría que aceptarlo. Daniel ahora entiende que no se refería al perro, sino que hablaba de él mismo. Después de su declaración, el jurado falla a favor de Sandra y queda absuelta de los cargos, agradeciendo a sus abogados y reconciliándose con Daniel. La película no nos muestra lo que realmente pasó y nos deja a los espectadores con la duda. ¿Realmente se suicidó o Sandra es culpable? ¿Tú qué opinas? Recuerda, nunca es tarde para pedir ayuda si te encuentras en un momento vulnerable de tu vida.